Ya están ya. Ya. A ver, habíamos quedado acá, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. Ya. Lo único que faltaba es la variante de los problemas anteriores es que acá te dicen que evalúes en U1 y V2. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Es solamente reemplazar, chicos, en estos valores. ¿El problema en qué consiste? Es que U y V ya están acá, acá está U y V, pero acá aparece X, Y, Z, profe. Ya. Ahí justamente lo vamos a reemplazar con los datos iniciales. A ver, considerando U igual a uno, lo que nos pide el problema, y V igual a 2, ¿qué tenemos? ¿Quién es X, Y y Z? X, Y, Z está acá. ¿Y lo reemplazo? Uy, 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 ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, acá está. Por ejemplo, el primero, el de acá. El segundo y el tercero. Entonces es cuestión de reemplazar. Entonces, por ejemplo, el primer caso, ¿cómo sería? X evaluado en uno 2 sería 2 por uno menos 2 cero. El siguiente, y de 1,2 sería uno más 2 por 2 5. Y el z de 1,2 sería seno de 2. Profe, ¿quién es el seno de 2? Ya les he comentado en clase que así déjenlo, no hay problema. Entonces, reemplazando la derivada parcial de W con respecto a U, evaluado en el punto 1,2, ¿qué sería? 4 por X es 0, Y es 5, 0 al cuadrado más el seno del seno de 2 más Y que es 5, coseno de Z, pero acá el Z es seno de 2 por el coseno de U por V. U por V, 2. Y el V es 2. Y acá, operando un poquito más, ¿qué te queda? Cero por algo cero, cero por algo cero, y te queda simplemente esa expresión que sería 5 por 2 10 por el coseno del seno de 2 por el coseno evaluado en 2. Y se acabó el problema. Y ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la vieron? O sea, ¿cómo vieron el problema? Si se entendió o no se entendió el caso general. Sí se entendió, profesor. Ya. Ok, ok, ok. Ya, ya. Entonces será cuestión de aquí. Uy, ya. Terminamos esta parte. Accesible, todo claro. Ya, muy bien. Ya. Vamos a ver si hay un problemita por acá de lo que voy a hacer mañana. 2024 2. A ver, ¿cómo es esto? Tan, chan, chan, chan. Uy, acá están las prácticas. Eh, Ya. PPT. Semana 11. Uy, acá no hay problemas, ¿ah? A esa lista yo no lo tengo. Ah, pero acá
En examen final debe estar acá. Por acá. Para el examen final. Ya. Acá hice rayar la cadena. Ya, chan, chan. Ya, este es un problema, creo. Acá hay otro. Acá hay varios, ¿ah? La del plano también. Prácticamente ya acabamos el curso ya. Ya. Ok, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Donde dice rayar la cadena y derivadas implícitas. Todavía no hemos hecho implícita. Vamos a hacer este problema, ¿ya? Este es un problema de lo que está acá. Ya, ¿qué dice? Suponga que f es una función diferenciable que verifica esa condición. Ya, f depende de x y ahí están sus derivadas parciales en ese punto. Y x y y son funciones que dependen de un t. Ya, o sea, creo que me parece que es la primera versión, ¿no? Y te dan varios valores y te piden la derivada de esa función que te dan al final evaluado en t. Ya. Vamos, vamos. ¿Cómo sería este problema? Ya, mira, está un poquito enredado todo lo que está aquí, pero lo que te quiere decir que z, que le llamo z, depende de x y y, ¿sí o no? Sí. Ah, gracias, gracias. Y x depende de la función del parámetro t. Y va a depender también de t. Ya. O sea, en otras palabras, es el primer caso. Su madre. Ya. Gracias. Z depende de x y depende de y. Y ambos dependen de el tiempo. Ya. Eso es lo que tengo. Del tiempo del t. Ya. Muy bien. Eso es nada más. Entonces, lo que te piden el problema, acá dice g en t que es x, h en t que es y. O sea, este es z muy en el fondo. O sea, lo que te piden es que calcules e a la t por z al cuadrado. Y esto derivarlo con respecto al tiempo, al t. Ya, vamos a derivarlo con respecto a t, jóvenes. Este es un producto. Entonces, esto sería la derivada de la primera función que está a la izquierda, sería e a la 3t es e a la 3t por cadenita de funciones que van de R en R, derivada de la arriba es 3 por z al cuadrado, más e a la 3t por derivada de z al cuadrado, que sería 2z por derivada parcial de z con respecto a t. Y ya salió el problema. Solamente te faltaría ver esto. ¿Cómo lo haces esto? Esto es con lo que has aprendido regla de cadena el día de hoy. Entonces, for the ruler that change, o sea, por regla de cadena, por la regla de la cadena. A ver, ¿qué tengo la cadena? La cadenita acá es derivada parcial de z con respecto a t. A ver, ¿cómo es esto? Z depende de x y de y. Entonces comienzo con x, va de z a x y de x va a t. Y lo mismo para el otro. Va z a y de y a t. Ahí está. Ese es el detalle. Vamos, ¿quién es el z? Ya, nos dan esto pues, que x y y dependen de t. Mm, ya, acá está el dato, ¿no? Mira, ahí está el dato. Ya mira, recuerda que el Z es como el F, ¿no? El Z es el F. Entonces, muy en el fondo lo que está aquí, lo puedo reemplazar también
Y eso se acuerdan de la clase pasada cuando les comenté derivadas parciales. Hay muchas notaciones. Una de ellas es ponerlo f con respecto a x. Y ella le escribo como está. Y ella lo mismo. F con respecto a y. Y ella y a t. Ya. Ahora, lo único que faltaría es el x. ¿Quién es la derivada parcial de x con respecto a t? Pero ¿quién es el x? El x es una función que depende, es una función g que depende de t. O sea que esto también le puedo cambiar el nombre. Sería la derivada parcial de g con respecto a t. Y lo mismo el otro, la derivada parcial de y con respecto a t. Pero el y, ¿qué nombre le han puesto ahora? Le han puesto... ¿qué le han puesto acá? H. Entonces esto sería derivada parcial de h con respecto a t. No es ni derivada parcial, simplemente la derivada, porque acá el g y el h solamente dependen de t. O sea, gracias a estas condiciones que te dan el problema, al final, ¿cómo se va a reescribir todo lo que está acá? Por lo tanto, la derivada parcial de z con respecto a t va a ser nada menos que la derivada parcial de f con respecto a x, y ella sería la derivada parcial de g con respecto a t. Y la otra derivada parcial de f con respecto a y va a ser la derivada parcial de h con respecto a t. Ya está, chicos. Pero me dan un dato. El dato que me dan es acá, mira, justamente la derivada parciales de f y x están dados en un punto. Y acá también, mira, h y h. Pero justamente el valor que te piden el valor es en t igual a cero. No te piden en otro valor. Entonces, jóvenes, ¿cómo sería todo esto? Si t es igual a cero, ¿quién sería x? X sería igual a, según lo que tengo aquí, si t es igual a cero, x sería g en cero. ¿Y quién sería el y? El y es h en cero. Pero según el dato g en cero, ¿quién es? G en cero es uno y el otro es menos uno. O sea que acá es uno y acá es menos uno. Nada más. Entonces, jóvenes, cuando yo calculo la derivada parcial de z con respecto a t y este valor donde en t igual a cero, sale que esta derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x, y es 1, menos uno. Y esta derivada evaluada en cero es la derivada, es la derivada de la función g evaluada en cero, porque t es igual a cero. Ojo que acá el g depende de t nada más. Acá el f depende de x, y, por eso le evalué en 1, menos uno. Esa es la diferencia. Y el otro es la derivada parcial de f con respecto a y acá depende x, y, que x es uno y y es menos uno. Y acá es la derivada de la función h evaluada en 0. Busco los datos. Derivada parcial de f con respecto a x evaluada en este punto es 2 y el otro es menos uno. Acá es 2 y acá es menos uno. Y acá la derivada parcial de g evaluada en cero, según el dato que está acá, es 2 y uno. Acá es 2 y acá es uno. Reemplazando nomás, chicos. A ver, repito, acá es 2 menos uno, sí, y acá es 2 uno. Parecidos valores, ¿no? Ya. Ok, anyway. Y acá operando, ¿cuánto sale? 4 3. Ya. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Lo que yo quiero es ella, ella. Entonces, todo esto, el problemita que te dice, mira qué te dice el ejercicio, que lo evalúes en t igual a cero. Acá hice una raya, t igual a cero. O sea, todo esto hay que evaluarlo en t igual a cero. Entonces,
esto sería solamente evaluarlo. A ver, vamos a acomodarlo esto ya, poquito a poquito. Entonces acá vamos a evaluarlo. A ver, voy a escribir esto más a la izquierda y esto por acá. Y acá lo pongo t igual a cero. Y acá t igual a cero sería e a la cero por 3. Y acá z cuando t es igual a cero. Pero z, ¿quién es? Z es el f de x, y. Y en ese caso, me faltó calcular ese z. Z, ¿quién es? F de x, y. En este caso, x es uno y y es menos uno. ¿Y uno menos uno cuánto es? Eso te deben dar de dato. Mira, es 3. Ahí está. Todos los datos se dan ahí en la pregunta. Esto es 3. Entonces, ese z ya no va a ser un valor numérico, ahora va a ser 3. Pero 3 al cuadrado más e a la, a la 3 por cero cero más 2 por z, que es 3 más la derivada parcial de z con respecto a t valor en cero. Eso lo he calculado aquí. Eso salió 4 menos uno 3. Y e a la cero 1 por 3 al cuadrado, 9 27. Acá sale uno 3 por 3 9 por 2 18. Sumando sale 45 jóvenes. Y ahí está la respuesta. Ya, ese ha sido un ejercicio muy completo, donde ustedes habrán visto que justamente el último ejercicio que hice involucraba dándole un valor, ¿no? Acá ya apareció el valor, pero como el problema ya era un poquito, muchas variables le han puesto, ¿no? Acá hubieran puesto más bien un U, y le han puesto un F, un G, para marearte y ya pues, por eso sale un poquito largo, pero es la misma idea de los problemas anteriores. Así, así va a venir, puede venir en un problema un poquito menos, ¿no? Con no tantas variables, ¿no? Mucho ha habido redundancia de variables. No es necesario escribir F y G, nada. Solamente que depende de X y Y nada más. Bueno, pero ya está ya. Ya está el problema. Ya, chicos, con esto complementamos la teoría de la red de la cadena. Ahora vamos a hacer lo que es la derivada implícita. Ya, hasta ahí no vamos a llegar a la clase de hoy, ¿ya? Ya, vamos a entrar a derivada implícita. Ya, en este caso también vamos a ver dos versiones nada más. Una versión, la cual has visto ¿cómo se llama? En cálculo uno, lo que has visto en el ciclo pasado. Y de ahí en la segunda versión, que no es tan complicada, siendo sincero, ¿ah? Y ya pues, vamos a ver si nos da tiempo para hacer plano tangente, si no eso lo hacemos la clase del día martes con direccional. Y ya esas dos cositas ya terminaríamos la siguiente semana todo derivadas y comenzaríamos ya con optimización. Optimización es el último tema del curso. Ya con eso acabaríamos el ciclo. Y ahí de ahí entraría full problemitas. Ya. Ok, ya. Vamos a hacer derivada implícita. Primera versión. Ya, primera versión. Ya, lo que has hecho en cálculo uno es justamente esta primera versión. ¿En qué consiste la primera versión? Tú tienes una función, aunque no te lo hayan dicho quizás en cálculo 2, pero tenías que definir una función que va de R2 a los reales, con la siguiente condición de que esta función va a ser siempre igual a cero. Y tienes que asumir una condición. ¿Cuál es la condición que vas a asumir? La condición que uno asume es que el y dependa de x. ¿Y esto cómo surge la derivada implícita acá? Lo que pasa es lo siguiente, es que cuando tienes, digamos, una función de esta forma, y yo te pido calcular la derivada de y con respecto a x.
Profe, pero esto está fácil. ¿Por qué? Porque esto lo paso a restar, 4 menos x cuadrado y le saco la raíz cuadrada y lo derivo. Y ya salió. Es que el problema para este tipo de funciones no va a haber ningún problema. Acá todo sale. Pero ¿qué pasa si tengo un ejercicio de esta forma? Digamos acá un x cuadrado más, a ver, más el seno de x por y más el arco tangente de x cuadrado más y cuadrado igual a uno. Tratar acá de despejar el y no se puede. En el otro caso fácil, pues mira, acá también y más x cuadrado menos 10. Despejas el y derivas y ya salió. Pero acá no puedo despejar el y. Entonces, ¿qué se hace? Justamente se hace la derivada implícita, lo que estoy plasmando. Entonces, acá, ¿cómo sería el esquema? Justamente vamos a utilizar también las derivadas de Herrera en la cadena. ¿Ah? Ya, ¿cómo sería el esquema? Esta función que estoy comentándoles, esta función f mayúscula, va a depender de x y de y. Y acá voy a aumentar una cadenita más. No es necesario, pero lo aumento. El x depende de x mismo. Es redundante. Pero acá como estoy asumiendo que el y va a depender de x, acá sí hay una más. Y depende de x. Entonces, cuando yo hago la derivada de f con respecto a x, ¿qué sería igual? Paso por x y de x voy al mismo x. Y la otra sería la derivada parcial de f con respecto a y de y voy a x. Pero como esta es una función nula, porque estoy asumiendo que es la función nula, estas derivadas todos son ceros porque es la función nula. Pero muchachos, acá tengo lo siguiente. La derivada parcial de x con respecto a x, esto es uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta notación es simplemente f sub x. Recuerda que esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Más f sub y. Y ella es la que quiero. Y de acá despejamos. La derivada parcial de y con respecto a x se va a calcular como menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Y esa es la formulita que vamos a querer trabajar para este caso básico, el que he implementado. ¿Cómo lo aplicabas en esto en cálculo uno? Digamos lo siguiente, un ejemplito. Ya. Supongamos que yo tengo la función, sea la ecuación, sea la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y te pido hallar derivada parcial de y con respecto a x. Ya. De la manera formal, tienes que hacerlo eh, con estos pasos. Formalmente, ya. Formalmente, ¿qué hacemos? Tengo que definir una función f mayúscula que dependa de dos variables y que sea cero. Esa función lo defines a partir de la ecuación, de esta ecuación. Entonces, el f de x, y lo voy a llamar x cuadrado más y cuadrado menos 16, convenientemente. Ya. Entonces, según la formulita que tengo que hacer, hay que calcular las derivadas parciales y dividirlo y multiplicarle por menos y se acabó. Esta función, derivada parcial con respecto a x, 2x, porque y es una constante. Derivada parcial de f con respecto a y, 2y. Por lo tanto, la derivada parcial de y con respecto a x es igual a menos, y ahí fíjense, derivada parcial de f con respecto a x sobre derivada parcial de f con respecto a y. Sería 2x entre 2y, mitad, mitad, menos x entre y. Y eso se acabó. ¿No te gusta trabajar así? ¿Cómo lo haría de manera informal, que también es válido en cálculo uno?
¿Cómo sería? Ya, de manera informal, tú tienes esta condición, esta ecuación, pero tú sabes que estoy asumiendo la condición de que y es igual a y evaluado en x. O sea, eso te está diciendo que y sí se puede despejar en términos de x. Pero ¿de qué forma? No te está diciendo cómo. Simplemente se puede y que y muy en el fondo es una función que depende de x. Así trabajémoslo. Entonces, de acá vas a derivar. Derivando, derivando con respecto a x. Si yo derivo con respecto a x, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, como y es una función, es como que tienes una función al cuadrado. Por cálculo uno, este es dos veces f por la derivada. Pero esta la función es y. Sería dos veces y por la derivada de y con respecto a x que le he puesto apóstrofe. Recuerda que esa es una anotación que vimos la clase pasada. Y derivada de 16 es una constante, cero. Y si tú despejas acá y', va a ser igual a menos 2x entre 2y. Mitad, mitad, menos x entre y. Y ese es el mismo resultado que está acá, chicos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se acuerdan eso que hicieron el ciclo pasado o Sí, no? profesor. Ya, muy bien. Vamos ahora a hacerlo de una manera más formal. La segunda versión o la versión que vamos a trabajar acá nada más en el... Porque vamos a trabajar dos variables nomás. Ya, segunda versión. Ya, segunda versión. Ay, versión. Ya, ¿cómo sería esta segunda versión? Ya, tengo una función que va de ahora de R3 a los reales. Ya no voy a decir que la función es x, y, como son tres variables, x, y, z, que sea cero. ¿Ok? Son tres variables. Ya, ¿cuál sería acá la condición que vamos a asumir? Entonces, la condición acá que nosotros asumimos es que el z va a estar en función de x y y. Eso es lo que vamos a asumir. Y también vamos a asumir que x y y son independientes. Independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? Por ejemplo, si digo que y es igual a y evaluado en x, estoy diciendo que y está en términos de x, o sea, depende. O sea, que esto puede ser x cuadrado más 5. El y va a depender de x. Pero x y y, si son independientes, a lo mejor lo escribo con todas las palabras, ¿ya? Son independientes. Quiere decir que x y y no tienen una relación. Y si no tienen una relación, la derivada parcial de x con respecto a y es cero. Y la derivada parcial de y con respecto a x también es cero. Los dos no tienen una relación con el otro. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo sería acá el esquema? El esquemita. El esquema sería de esta forma. La función f va a depender de x, y z. Y ahora, ok, ahora el z va a depender de x y de y. ¿Por qué, profesor? Porque acá lo dice, z está en función de x y y. Ya. Entonces, cuando yo hago la derivada a los caminos, asumiendo que hay caminos acá, si gustas, ¿cómo sería de manera formal? La derivada parcial de f que termine en x y que vaya de x a x, más la derivada parcial de f con respecto a y que de y vaya a y mismo. Ya. A ver, ¿qué más?
eh, y acá sería derivada parcial de f con respecto a z De ZX. de zx. Ah, acá habría dos formas, ¿no? A ver un ratito. Ya. Acá, ya, que todo termine en X, ¿ya? Es decir, que acá, mira, afuera, supongamos que acá hay caminos, ¿ya? Esto vaya de X a Y esto vaya de X a Y. Yo sé que no puede ocurrir ello, pero solamente lo escribo para que no confundirme, porque justamente estaba confundiéndome acá. Ya. Yo quiero terminar en X. Supongamos que terminamos en X. De X voy a X y de X voy a X, que este camino es imaginario. Y de Y voy a X, que está acá. Y de Z, después voy a X. Ya. Y como la función es nula, esto también es cero. Pero ustedes saben que de X a X esto es uno. Y de Y a X esto es cero. Porque estamos asumiendo que X y Y son independientes, no hay nada en común entre ellos. Cero. Y ella sí se debe conocer, esto es lo que quiero. Entonces, despejando, esto se elimina y te quedaría solamente que la derivada parcial de z con respecto a x que va a ser igual. ¿Qué va a ser igual? 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 Ya, esto pasa a restar, sería la derivada parcial de f con respecto a x. Y el de, a ver, para que siguen. Esto es la notación de f con respecto a x. Y esto es f con respecto a z. Entonces, esto lo paso a restar f con respecto a x. Y esto lo paso a dividir, sería f con respecto a z. Mira cómo es la analogía acá. Mira, quiero que veas esto. Si hago z con respecto a x, la función que, o la variable que está arriba, más bien va abajo. Y lo que está abajo va arriba. Y el menos, como la fórmula anterior del primer caso. Ahí está. Mira, y, x cambian de posiciones y acá menos. Es la misma fórmula. Ya, pero esto es solamente cuando acabo en x. Ahora cuando acabo en y. Sería f va a x y de x va a y. Y ahora acá sería la derivada parcial de f que va a y de y que va a y. Y el otro sería la derivada parcial de f que va a z y de z que va a y. Y esto igual a alianza. Pero nosotros sabemos que x que lleva y, esto es uno. Y sabemos que acá estamos diciendo que las variables son independientes, esto es cero. Entonces todo esto se va. Cero por algo se va, como ella. Entonces, por formulita, esto es f sub y esto es f sub z. Y la que quiero despejar es ella. Despejando la derivada parcial de z con respecto a y, que sería igual. Esto pasa a restar menos f sub y sobre f sub z. Y ahí está, jóvenes. Y es de forma similar, chicos. Ya, acá no sé por qué me salió la... A ver, voy a cambiar acá la anotación, no sé qué un D salió. Ahí está. Muy bien, chicos, es de manera similar que el otro caso. Profe, falta Z. Bueno, no, es que derivada de Z con respecto a Z es uno, pues, ¿no? No hay nada que analizar ahí. No hay nada que analizar ahí. Ya, chicos, uy, de veras, se me ha ido el tiempo al toque, ¿ah? Vamos a esperar un segundito, un minuto, mientras que voy acá tipeando un ejemplo y hacemos ese ejemplo, paso listo y ya se acabó la clase. Nos quedó corto la clase, chicos, ¿ah? Ya, a ver, voy a tomar la ecuación siguiente. Sea la ecuación. Hasta acá vendría el examen del día sábado, ¿ok? Sí, profesor. Ya, muchachos. A ver, vamos a esperar un ratito, un minuto, falta.
y les paso otro link, ¿ya? O si no, bueno, voy a, ¿cómo se dice? Cerrar la sesión. Como en menos de un minuto, ya lo cierro